Hola, hoy nos sumergimos en las cifras de Molimet. Hablamos de una empresa grande, ¿no? Procesan molibdeno para industrias súper avanzadas, como la aeroespacial, electrónica, tienen presencia global. Así es, una jugadora importante. Y lo que vamos a hacer es mirar sus números del primer trimestre de 2025, comparándolos con cómo cerraron el 2024. Perfecto. La fuente son sus estados financieros consolidados, ¿verdad? Y todo en miles de dólares. Queremos entender cómo les fue recientemente, su salud financiera. Exacto. Empecemos por la foto grande, el balance. A ver, lo primero que salta a la vista es una ligera contracción en los activos totales. ¿Una contracción? ¿De cuánto estamos hablando? Bajaron un poquito, unos 21 millones de dólares. Quedaron en 1.672 millones al cierre de marzo. Venían de 1.693 a fines de 2024. Ok, una baja leve. ¿Y dónde se nota más? ¿En qué tipo de activos? Principalmente en los activos corrientes, los de corto plazo. Ahí la baja fue de casi 20 millones. Si miramos el detalle, bajó el efectivo y equivalentes. La caja. ¿Cuánto menos tienen? Unos 30 millones menos. Pasaron de 140 a 110 millones. También bajaron un poco los inventarios, como 30 millones menos. Interesante. Menos caja, menos inventario. Algo subió para compensar. Sí, fíjate que las cuentas por cobrar comerciales subieron. Casi 40 millones más, de 195 a 232 millones. O sea que tienen menos plata líquida, pero más dinero que les deben sus clientes. Exactamente. Y bueno, los activos no corrientes, como las propiedades, planta y equipo, se mantuvieron bastante estables, Casi igual. Entendido. ¿Y del otro lado del balance? ¿Las deudas, los pasivos y el patrimonio de los accionistas? Bueno, siguiendo la línea de los activos, los pasivos totales también disminuyeron. Pasaron de 803 millones a 772. O sea, unos 31 millones menos. ¿Y esa baja fue pareja o se concentró en algún lado? Se nota más en los pasivos corrientes, las deudas de corto plazo. Bajaron casi 30 millones. Y ahí la principal reducción fue en cuentas por pagar, comerciales, a proveedores. Ajá, le deben menos a sus proveedores, al menos en el corto plazo. ¿Y la deuda a largo plazo? ¿Bonos, préstamos? Esa bajó muy poquito, apenas 4 millones. Sigue siendo la parte más grande del pasivo, unos 500 millones. Bien, entonces, balance un poco más chico, menos deuda corriente, ¿y el patrimonio? ¿El capital propio? Ese sí subió un poco, unos 11 millones más, para llegar a 900 millones. ¿Y eso por qué? ¿Nuevos aportes o ganancias? Principalmente por las ganancias acumuladas. Las utilidades que se van quedando en la empresa hicieron crecer el patrimonio. Clarísimo. Entonces, en resumen, balance un poquito más ajustado, menos deuda de corto plazo, pero más capital propio por las ganancias. Se ve relativamente sólido. Sí, la estructura parece sólida. Ahora, la pregunta es cómo se tradujo esto en los resultados del trimestre y, sobre todo, en el flujo de efectivo. Exacto. Vamos a eso. ¿Cómo fue la ganancia neta de este primer trimestre? Aquí hay noticias positivas. La ganancia neta fue de 21,1 millones de dólares. Eso es un poco mejor que los 19,7 millones del mismo trimestre del año anterior, 2024. Ah, mira, ¿mejoraron la utilidad? Y la ganancia por acción. Muy similar al año pasado. Fue de $0,16 por acción, comparado con 0,15 en el Q1 de 2024. Ok, más ganancias siempre suena bien. Pero sabemos que la utilidad contable no siempre es lo mismo que tener más efectivo entrando, ¿no? ¿Cómo estuvo el flujo de caja? Ahí está el punto clave justamente. A pesar de esa mayor ganancia, el flujo de efectivo de las actividades de operación fue negativo. ¿Negativo? ¿Cómo así? ¿Perdieron caja con la operación? Sí, tuvieron una salida neta de 15,9 millones de dólares por la operación, y esto es un contraste enorme con el primer trimestre de 2024. Enorme. ¿Cuánto generaron el año pasado en el mismo periodo? El año pasado, en Q1 2024, generaron más de 100 millones positivos, 102,4 millones para ser exactos. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Ganancia contable sube un poco, pero el flujo de caja operativo pasa de plus 100 millones a menos 16 millones. ¿Qué explica ese giro tan brusco? El informe menciona dos cosas principales: menores cobros a clientes y, al mismo tiempo, mayores pagos a proveedores durante este primer trimestre de 2025.
Entiendo. O sea, tardaron más en cobrar o cobraron menos. Y pagaron más o más rápido a sus proveedores. Eso te puede comer la caja rápido aunque vendas bien. Exactamente. Es un tema de gestión del capital de trabajo. Definitivamente es algo a lo que hay que ponerle atención en los próximos trimestres. Sin duda. ¿Y los otros flujos? Inversión y financiación. Bueno, en actividades de inversión, la salida de dinero fue similar a la del año pasado. Unos 6 millones negativos, seguramente comprando o mejorando activos fijos, lo normal. Ok, sin grandes sorpresas ahí. ¿Y financiación? ¿Pidieron más deuda? ¿Pagaron? En financiación, la salida fue mucho menor este trimestre. Solo 5,9 millones negativos. El año pasado, en Q1 2024, la salida fue enorme, de 166,5 millones. ¿Y por qué tanta diferencia en financiación? Porque el año pasado, en ese primer trimestre, hicieron reembolsos importantes de préstamos. Pagaron bastante deuda. Este año no hubo esos pagos grandes. Ah, ya veo. Entonces, recapitulemos el flujo. Operación consumió caja. Inversión gastó un poco como siempre. Y financiación tuvo una salida pequeña. El gran cambio fue en la operación. Precisamente. Ganancias contables mejores, pero la caja operativa bajo presión. Y esto nos lleva a pensar en cómo manejan los riesgos, porque operan globalmente, ¿no? Chile, Bélgica, México, Alemania. Claro, un negocio complejo y global. ¿Qué dice el informe sobre cómo gestionan los riesgos financieros? Me imagino que están expuestos a varias cosas. Sí, mencionan los riesgos típicos. El riesgo de crédito, que los clientes no paguen. El riesgo de liquidez, que falte efectivo. Justo lo que vimos con el flujo de caja, ¿no? Y los riesgos de mercado. ¿Riesgos de mercado como cuáles? El precio del molibdeno. Sí, el precio de las materias primas es uno, pero también el tipo de cambio, porque operan en muchas monedas, y las tasas de interés, por su deuda. Tiene sentido. ¿Y hacen algo para cubrirse de esos riesgos? ¿Usan derivados o algo así? Sí, activamente. El informe detalla que usan instrumentos financieros derivados. Mencionan específicamente cross currency swaps y forwards. ¿Y eso para qué les sirve? En simple. Bueno, son como seguros de cambio. Los usan para fijar el valor de su deuda que está en otras monedas, como pesos mexicanos o la UF chilena que está ligada a la inflación. Y también para cubrirse de las variaciones en sus gastos operativos en pesos chilenos, mexicanos y euros. O sea, buscan reducir la incertidumbre por los tipos de cambio y las tasas de interés. Una gestión financiera bastante activa, entonces. ¿Y cómo andan de calificación crediticia? ¿Les afecta esto? No, parece que no. Mantienen sus calificaciones de grado de inversión. Tienen BBB- a nivel internacional y AA- a nivel nacional en Chile. Eso es bueno, les da acceso a financiamiento en mejores condiciones. Importante eso. ¿Y cumplan con las condiciones de sus préstamos y bonos? ¿Los famosos covenants? Sí, reportan que están cumpliendo con todos esos compromisos. Son como reglas financieras que les ponen los bancos o los tenedores de bonos, ¿no? Niveles mínimos de patrimonio, límites de endeudamiento, ratios de cobertura de intereses. Dicen estar cumpliendo todo. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, vimos una ligera contracción en el balance, las ganancias del trimestre mejoraron respecto al año pasado, pero la gran alerta, digamos, es ese flujo de caja operativo negativo. Un cambio muy fuerte comparado con 2024. Exacto. Y todo esto mientras gestionan activamente sus riesgos financieros con derivados y mantienen el cumplimiento de sus obligaciones de deuda. Queda claro el panorama. Y eso nos deja pensando, ¿no? Con ese flujo de caja operativo en rojo, a pesar de mayores ganancias, ¿qué estarán pensando hacer? ¿Qué ajustes podrían venir en cómo manejan sus cobros, sus inventarios, sus pagos? Claro. O quizás buscarán algo por el lado de la financiación para compensar. Es la pregunta clave para seguir de cerca en los próximos trimestres, más allá si la utilidad sube o baja un poco. Sin duda. Hay que ver cómo manejan esa tensión entre la ganancia y la caja.